Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Es el tiempo exacto y el momento preciso para el primer comentario de este Sol con don Fafa Taveras. Gracias, Nieve. Hablaste de el salcedense, médico. Ese es hoy mi comentario. Mártir. Me escribió Jaime David. Ese es hoy mi Ayer comentario. me escribió mi amigo Jaime David Fernández. Mira, me dijo, dile a Fafa que no deje de tocar al doctor Tejada Florentino. Hay una actividad incluso. No. Mi comentario es sobre dos muertos, sobre él y sobre Guido Gil, hoy. También hoy. No, porque Guido desapareció el 17 de enero 17. y el doctor Tejada Tejada Florentino fue detenido un día como hoy. Y aunque yo vivo predicando el hecho cierto de que el pasado no tiene arreglo, de que mis ojos siempre están puestos en la actualidad y en el porvenir, he hecho la salvedad siempre de que los ejemplos de ayer son una fuerza de hoy. Y por eso uno tiene que recoger partes del pasado que sirvan para fortalecer la determinación del rumbo que uno quiere empujar a la lucha social. El doctor Tejada Florentino, un día como hoy, fue detenido camino de su trabajo, que era el Seguro Social, a las 9 de la mañana, en 1960. Ya estaba en marcha una ola de detenidos del 14 de junio que se había develado 10 días antes, el día 9, y entonces el doctor fue llevado a la 40. Llevado a la 40 un hombre que nació de la comadrona del pueblo, doña Ya. Su mamá era la comadrona oficial cuando no había hospitales. Y ese papel de comadrona era una categoría que todo el mundo defendía como importante e imprescindible. Y su padre le decían Luis Tutú, porque tenía una cabeza muy grande y la gente lo identificaba de esa manera, Luis Florentino. Pues miren, el papá de él era el dueño de la única fábrica de caja de muertos de la ciudad y su mamá, la comadrona. Es decir, él nació en un ambiente de nivel. El inicio y el fin. Que podía abrirle la posibilidad para él ser un parásito social. Y sin embargo, esto es lo que a mí me llamó la atención de conocer su vida. Con 3 años se ganaba 1 centavo para llevarle un café a un vecino que le enviaban de su casa y le daba un chele todos los días por llevarle el café. Fue capaz de ser el que distribuía el único periódico que llegaba a Salcedo en esa época. Y además de ser limpiabotas. Ese muchacho tenía una vocación por la actividad productiva que no tiene precedente, porque además de ser el mensajero del café, el que distribuía el periódico, y entonces tener esa capacidad de distribuir, servir de intermediario y de todo, se hizo limpiabotas. Era limpiabotas. Antes de los 5 años estaba limpiando zapatos. Y luego, en una actividad de una comunidad limitada como Salcedo, aprendió en la ebanistería del pueblo a ser el ebanista, con tal dimensión que él terminó siendo el jefe del taller. Y junto con ese hecho de aprender en la ebanistería y ser el jefe del taller, asistía a la escuela de música que la banda municipal tenía y se hizo músico. Y llegó también a ser el director de la banda municipal de Salcedo. No hay en mi pueblo, yo soy de Salcedo, ningún ejemplo de dedicación y de exaltación de la actividad positiva que se compare con este señor, que no había escuela secundaria en Salcedo y se hizo estudiando por el tiempo libre de ir a examinarse en las vacaciones a Santiago, a La Vega y a Santiago, se hizo bachiller. Y ese señor, con esa vocación de trabajo, vino a la capital y dicen que se inscribió en la universidad y participaba en un semestre y dejaba de participar en el otro para trabajar y acumular con qué graduarse.
y en 1948 se hizo médico. Y con esa vocación de superación diligenció cómo ir a México a hacer un posgrado en cardiología. Y estando en México, se compenetró con la experiencia política mexicana, conoció el Partido Revolucionario Institucional de México y él pensó, conociendo la ausencia democrática del país, que nosotros necesitábamos una institución como el PRI, y elaboró un proyecto, Partido Revolucionario Institucional Dominicano, PRIDO, y elaboró una copia y la tenía en su casa como fundamento, porque ya él tenía vínculos con la conspiración que estaba en marcha después de la expedición del 14 de junio en el país. Con diversas fuentes él tenía relación. Gente como Fernández Caminero, que había estado en México con él y que estaban también en la conspiración. Y el día que lo tomaron preso, fueron a su casa después de detenerlo, hicieron un allanamiento y encontraron la copia del PRIDO, del Partido Revolucionario Institucional Dominicano, que él proponía para el movimiento. En esa situación no había una noción del fundamento que podía llamarse teórico de un movimiento que estaba en marcha y generalizado. Él era el portador. Cuando descubren que él era también el autor de esa propuesta, lo llevaron a la 40. La 40 era el sitio de la investigación y de la tortura del gobierno a sus opositores. Le dijeron, quítese la ropa como le hacían a todos los detenidos. Él no había cumplido 50 años. Había nacido en el 10, pero era en junio, no había cumplido 50 años. En el 60 iba a cumplir 50 años. Quítese la ropa. Y entonces, mientras se quitaba la ropa, un prisionero que estaba en la silla eléctrica se desmayó y él fue a darle asistencia. ¿Por qué usted asiste a este bandido? Usted, coño, es cómplice o hermano de él. Si yo soy médico y mi obligación es darle servicio a quien lo necesite, le dijo. Y eso fue una provocación para el bandolerismo que estaba metido en la 40. Y entonces le dieron la pela que estaba inscrita para todo el mundo. Le rompieron el pecho y la espalda. Y aún así, cuando lo traen, sin llevarlo a la celda, fue el mismo día, a él le señalan sus responsabilidades y se quedó callado, de que hablara quién eran sus cómplices, y se quedó callado y lo sentaron en la silla eléctrica. Wow. Y él le dijo a la gente, yo soy cardiólogo, yo sé que una descarga de la silla eléctrica acaba con mi vida. Ah, pues mejor. Y efectivamente le dieron 2 descargas y él murió el mismo día en la 40. Yo creo que el ejemplo de abnegación y de entrega y de superación del doctor Tejada Florentino, la abnegación con la que él se dedicó es algo para uno preservarlo como una memoria en una sociedad donde la perseverancia en la superación no tiene ejemplo tan notable como esta. Yo lo recuerdo hoy porque en Salcedo hay una institución como un museo dedicado a recopilar la memoria y a ponerla en disposición de todos los visitantes. Y les digo a los demócratas de este país, pocos muertos nuestros tienen la calidad de uno enarbolarlo como ejemplo que tiene el doctor Tejada Florentino. Sea pues hoy, día de su prisión y de su muerte, un acto de reconocimiento a una memoria como la de él, que hay que tenerla siempre en alto. Yo decía que quería también hablar de otro muerto, porque en el fondo el hecho de haber sobrevivido durante estos años ha creado la situación de yo haber visto desaparecer a mucha gente de calidad. El otro muerto es Guido Gil. El 17 de enero de 1967, es decir, 7 años después de la muerte del doctor Tejada Florentino, Guido desapareció, que era el asesor jurídico del Sindicato de Trabajadores de la Romana,
que en esos años era el movimiento social de más respeto y de más poder que había en el país. Y ese hombre que fue capaz de mantener la cohesión del movimiento sindical era también un periodista, pero sobre todo un dirigente en ese momento del movimiento popular dominicano. Guido había estado en el 14 de junio, allá nos conocimos y nos tratamos, y después al pasar una parte de los 14istas del MPD, él estuvo también con nosotros. Y Guido Gil fue detenido en La Romana, puesto en libertad hasta el día siguiente de detenerlo, y llegó hasta San Pedro de Macorís, y en San Pedro de Macorís convocó una reunión donde estaban algunos de los sobrevivientes que hoy también lo recuerdan como lo hago yo. Y le pidieron que no siguiera para la capital porque era sospechoso que el general depuesto en La Victoria lo hubiese soltado el mismo día, que al día siguiente de tenerlo. El hecho cierto que él buscó un chofer, Andrés, que era muy conocido, para traerlo a la capital, y lo detuvieron al salir y volvieron y llevaron a Guido a La Romana, y a Guido lo mataron al día siguiente de su detención en la playa de un balazo en la nuca. Estos dos muertos yo quiero tenerlo presente porque la gente no tiene idea. Guido no apareció. ¿Cómo? No apareció. No, Guido no apareció. Nunca lo mataron en la playa y lo despedazaron. Se sabe que lo despedazaron. Sí, lo despedazaron. Pero el hecho real es, por lo que yo hablo de estos dos profesionales, un periodista y un médico, es porque realmente la lucha por la libertad y la democracia dominicana ha pagado un alto precio en la vida de la gente que no ha renunciado a promoverla. Y creo que estas generaciones de hoy deben mirar con respeto hacia estos antecedentes que, estando en plena juventud, fueron capaces de olvidarse de sí mismos y consagrar su lucha en forma tal que entregaron sus vidas por ella. Más que un testimonio, el comentario de Fafa Amaury es un documento. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.